Eh, Como saben, hacía un tiempo que estábamos estudiando el libro de Génesis y llegamos a la culminación de lo que queríamos estudiar en Génesis capítulo 11 con el llamado de Abraham. Y ya hacía bastantes meses que estaba orando al Señor para ver cuál es el siguiente paso que debiéramos hacer. Hicimos Génesis con el propósito de que conociéramos la verdad, porque vivimos en una sociedad tan falta de verdad que realmente muchas veces nos dejamos llevar por esa verdad de la sociedad y necesitábamos recordar lo que nos dice la palabra acerca de la verdad. Y teníamos que empezar por un inicio, ¿cómo no? Y por eso estudiamos Génesis. Pero no la verdad acerca de cómo todo se originó. No estamos hablando de la verdad acerca de cómo se originó la tierra, las estrellas, sino sobre todo para que conociéramos la verdad acerca de quién es Dios. Y también para que conociéramos la verdad acerca de nuestra situación como criaturas respecto de nuestro Creador, que es Dios. Y vimos cómo el mundo, por su pecado, es enemigo de Dios. Por naturaleza, todo ser humano es enemigo de Dios. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, somos enemigos de Dios. Y por tanto, nuestra situación es desesperada, realmente desesperada. Porque solo a todo aquel que rechaza a Cristo le espera el juicio y la ira de Dios. No hay otra cosa que le pueda esperar. Si alguna vez has preguntado ¿qué me espera el futuro?, te voy a hacer un spoiler. Si no crees en Cristo, el infierno. El infierno. ¿Por qué? Porque eres enemigo de Dios. Pero también vimos al final cómo Dios obra a través de la fe y por gracia y salva a Abraham para que a través de Abraham formara un pueblo, a través del cual de ese pueblo viniera el Mesías prometido, Cristo Jesús. Y para que Cristo, como hemos recordado en esta mañana, al morir en la cruz, salvara a todo aquel que crea en Él por fe. Y vimos cómo esa obra solamente es una obra que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, dijo el Señor, siempre es hacer el mal. No hay nada en nosotros que podamos hacer para agradar a Dios, nada en nosotros que podamos hacer para poder ganarnos a Dios, absolutamente nada. Bueno, pues toda esa verdad es despreciada por el hombre. Toda esa verdad es despreciada por el hombre. No hay Dios, no hay infierno, no hay pecado, no hay bondad, no hay nada. Vivimos en un mundo donde la verdad no es tenida en cuenta. Cada uno tiene su propia verdad, ¿no es cierto? E incluso la verdad ha dado lugar a lo que se llama la posverdad. No sé si han escuchado ese término. La posverdad es la distorsión deliberada de la realidad y donde ya los hechos objetivos no cuentan. Por ejemplo, hoy tenemos el concepto de transgénero. El hecho objetivo de que tú genéticamente seas varón o seas hembra no cuenta. Eres lo que tú quieres ser. Eso es la posverdad. Esa es la verdad en la que hoy vive el mundo. Esa es la verdad en la que hoy muchos creyentes vemos con espanto que vive el mundo. Esa verdad es en realidad la mentira en la que está sumida toda la humanidad. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué lo afirmamos? Porque lo afirma la palabra de Dios. Toda la humanidad está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.
Y el maligno es por naturaleza, dice Juan en el capítulo 8, versículo 44, mentiroso, padre de mentira. Por tanto, siendo mentiroso y padre de mentira, todo lo que lleva al mundo es mentira. En contraste con esa mentira, la palabra de Dios habla de sí misma, como la verdad. En Juan 17, 17 dice el Señor: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Dios ha exaltado su verdad tan alto como su nombre. En el Salmo 138, 2, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Dios ha puesto su verdad a la altura de su nombre, y su nombre es santo, santo, santo. Su verdad es santa, santa, santa. Solo Dios es verdad. Así es como el mismo Señor se identifica a sí mismo. Cristo, quien es Dios en carne humana, dice Juan, era lleno de gracia y de verdad. Y Cristo dijo de sí mismo que Él era el camino, la verdad y la vida. En la palabra se nos manda a adorar a Dios en verdad, a ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En la palabra se nos manda a obedecer la verdad, a amar la verdad, a juzgar por la verdad, a hablar la verdad en amor y a caminar en la verdad. En 1 de Juan, en el capítulo 5, versículo 20, Juan escribe: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En un solo versículo, Juan menciona 3 veces la verdad. Bueno, pues esa verdad de Dios está siendo atacada más ferozmente que nunca. Más ferozmente que nunca. Desde la caída de Adán y de Eva, Satanás ha intentado siempre regar su mentira por toda la humanidad. Por medio de la mentira hizo que Adán y Eva pecaran, y lo sigue haciendo. Y desde ese mismo instante Dios ha estado revelando su verdad salvadora, como vimos en el libro del Génesis. Una verdad que comienza diciendo de que un día iba a llegar un hijo de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y que proporcionaría salvación del pecado y de la muerte, y esa persona fue Cristo. Y esa verdad sigue en el desarrollo del mensaje de todas las Escrituras. La palabra de Dios tiene un propósito: mostrarnos la verdad. Porque el mundo está caído en mentira, en este príncipe de este mundo que es mentiroso. A lo largo de este camino de la historia de la humanidad, Satanás ha hecho todo lo posible para borrar la verdad de Dios. Todo lo posible. Por intentar cubrir la verdad de Dios, por intentar ocultar la verdad de Dios, por intentar torcer la verdad de Dios. A veces hablamos de Satanás como si fuese un personaje de ficción, y es real y tiene poder. Y ha hecho y sigue haciendo por todos los medios que la verdad de Dios no sea creída. Ha torcido la verdad, ha ocultado la verdad, cubre la verdad, borra la verdad. Así que vemos como de una forma u otra, a la luz de la historia de la humanidad, la verdad de Dios siempre ha sido atacada, siempre. Y hay tristes realidades a lo largo de la historia, por ejemplo, de la Iglesia. Hay un aspecto que muchas veces los creyentes no cumplimos y que les animo a que puedan hacer, y es leer la historia de la Iglesia. De verdad.
porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y hay muchas cosas que siempre se repiten y el sabio aprende de los errores de los demás. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, vemos cómo siempre el Señor guardó un remanente porque la propia Iglesia abandonó la verdad de Dios. O se desanimó por defender la verdad de Dios, o perdió el interés por la verdad de Dios. Y incluso ni siquiera peleó por la verdad de Dios. Ha sido una larga guerra contra Dios y contra su verdad. Y en esa guerra que empezó en el Edén continúa hoy. Y el mismo que inició esa guerra en el Edén continúa llevándola a cabo hoy. El diablo sigue involucrado en intentar ocultar la verdad de Dios. El demonio ha empleado a otros demonios, pero también ha empleado a hombres y mujeres para ocultar la verdad de Dios. ¿Y saben ustedes cuál ha sido lo más eficaz que ha usado Satanás para ocultar la verdad de Dios? Emplear a personas que se dicen ser creyentes. Emplear a personas que se dicen ser creyentes, que afirman creer, que afirman seguir la verdad de Dios de alguna manera, y que han llevado la mentira dentro de las propias iglesias. Ese es el ataque más mortífero contra la verdad. Hoy en día estamos más preocupados de las cosas que suceden fuera de las iglesias y no estamos preocupados de las cosas que suceden dentro de las iglesias. Y consideramos hermanos a cualquiera que diga ser cristiano, sin ver, sin escuchar en qué creen, lo que creen. A esas personas que dicen afirmar la verdad, pero la niegan, es lo que se llama la apostasía, los apóstatas. La apostasía es una deserción. Es aquel que dice creer la verdad, pero niega esa verdad con sus vidas, niega esa verdad con sus argumentos, tergiversan la verdad de Dios y la hacen pasar por la posverdad de Dios. Sí, Dios dijo eso, pero hoy estamos en otro siglo, en el siglo XXI, la cosa ha cambiado. Hay que adaptar la palabra de Dios al mundo, a nuestra nueva sociedad. Ya los hechos objetivos acerca de Cristo no cuentan. Bueno, tal vez fue Dios, pero más bien creo que más que Dios, fue un buen hombre, fue un ejemplo. Les animo a que lean a los teólogos liberales alemanes. Los hechos objetivos acerca de Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte propiciatoria, su resurrección, ya no es. Fue un buen hombre que simplemente hay que seguir. Aquellos que dicen que no hace falta ser santos, que la santidad es un objetivo, pero que no es una realidad. Esas personas siguen hoy dentro de las iglesias. Y hoy más que nunca hay que estar alerta y en disposición de contender por la verdad de Dios. Les confieso que desde hace meses, cuando estábamos estudiando el libro de Génesis, mi intención era estudiar el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sabido que a través del Génesis Dios salva por gracia por medio de la fe, el siguiente paso era entender qué es un creyente, qué es un cristiano. Y el libro de Efesios habla al respecto. Un creyente es aquel que está en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las implicaciones de estar en Cristo Jesús? Implicaciones prácticas. Y la idea era que, bueno, una vez que estudiáramos Génesis, ver entonces nosotros como creyentes, que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe, cuál es nuestra realidad como creyentes en Cristo Jesús, para que pudiéramos vivir entonces como hijos de Dios, en contraste con un mundo que sabemos por Génesis que es enemigo de Dios. Pero pasaban las semanas,
Y de las informaciones que recibía de los hermanos de otras iglesias, que siempre estamos en contacto, y de otros lugares, y de escuchar a otros hermanos de otras predicaciones, lo que el común denominador de todo ello eran ver noticias de cómo la verdad de Dios está siendo atacada tan brutalmente en estos tiempos. Y repito, desde dentro de las propias iglesias. Y cómo la verdad acerca de Cristo estaba siendo tan atacada. Y repito, dentro de las iglesias. Y escuché noticias aterradoras, no vamos a explicarla aquí porque no es el propósito, pero realmente aterradoras. Y así hoy muchas iglesias que se llaman a sí mismas cristianas son realmente iglesias apóstatas, porque no predican la verdad del Evangelio, la atacan. Iglesias donde no hay un llamado al arrepentimiento, porque lo importante es que la gente se sienta bien, que salgan con una sonrisa de oreja a oreja cuando salgan de la iglesia, y no que salgan llorando, contristados por su pecado. Iglesias donde no hay un llamado a la santidad. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo vamos a ser santos si todos somos pecadores? Y entonces, ¿para qué hizo Cristo su obra? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Solamente para salvarnos? ¿O también para santificarnos? ¿Cómo que no hay un llamado a la santidad? Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Hablan de la santidad como un ideal, pero no como una realidad. Iglesias donde no existe temor de Dios y se evidencian porque ni la adoración ni la palabra exaltan a Dios sino al hombre. Hablan más de los problemas del hombre, más que de la excelencia de quien es Dios. Iglesias donde le da igual cerrar o abrir en medio de la situación que sea, pero que llama a su congregación a acudir a muchos lugares a rebelarse contra el poder establecido. Por tanto, vemos cuán importante es saber cómo perseverar en la verdad del Evangelio y saber cuál es la verdad del Evangelio. Porque como leímos en Pedro, aún muchos se dejarán llevar por la mentira y acabarán lejos de Cristo. Para que esa mentira en la cual el mundo está viviendo no nos haga tampoco tropezar a nosotros. Esa misma preocupación por la apostasía la tuvo un hermano hace 2000 años. Y ese hermano se llama Judas. Así que les invito a que abran la carta de Judas. La carta de Judas. Judas estaba realmente preocupado y quiere que también nosotros estemos preocupados acerca de la apostasía, acerca de la mentira que ha entrado dentro de las iglesias. Y en esa pequeña carta, apenas tiene 24 versículos, él quiere involucrarnos a todos en la batalla por la verdad. Quiere que como iglesia entendamos que estamos en batalla contra la verdad, que esto no es un juego, que esto no es un saber y ganar, esto no es la ruleta de la fortuna, donde se gana o se pierde y aquí todos nos vamos bien. Esto es una batalla por la vida o por la muerte. La larga guerra por la verdad. Y quiere que seamos los defensores en este mundo, porque para eso el Señor dejó a su iglesia, de la verdad del Evangelio. Puede sonar pretencioso, pero no lo es. Dios dejó a su iglesia en esta tierra para ser columna y baluarte de la verdad, para ser defensores de la verdad del Evangelio y para denunciar la mentira. Así que durante las próximas semanas, si Dios lo quiere, estaremos viendo Judas, porque estamos en tiempos de apostasía. Estamos realmente en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Y si algo se caracteriza estos últimos tiempos, es porque se levantarán hombres engañadores que tergiversarán la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, y engañarán a muchos, aún a los escogidos. La verdad de Dios en las iglesias está siendo cambiada por la mentira del maligno. Una de las primeras cosas que
pensé cuando estaba estudiando Judas es la disposición de Judas en la Biblia. ¿Es casualidad? ¿Es casualidad que Judas esté justamente antes del Apocalipsis? Como saben, nosotros defendemos, parece como que, si decimos que defendemos, parece como que no es cierto. La palabra nos dice que es toda inspirada por Dios, toda inspirada por el Espíritu Santo. Y también nosotros creemos que por la providencia de Dios, Dios organizó los libros en la Biblia y los dejó en el lugar perfecto, en el lugar exacto donde debieran estar. Judas es la última de las 8 epístolas generales que escriben Pedro, Juan y Santiago. Y está, como hemos dicho, justamente antes del Apocalipsis. ¿Sabes lo que significa la palabra Apocalipsis? Revelación. ¿Y sabes a quién se revela en Apocalipsis? A Jesucristo. Ya no a un niño en un pesebre, sino al Dios juez que viene a juzgar a la tierra. Habla, por tanto, de la revelación de la segunda venida del Señor Jesús. Cristo, su aparición, es el final, no hay otra cosa. Lo que ahora espera a la humanidad es una cuenta atrás para que Cristo venga. Para que Cristo venga a juzgar a la humanidad. Es el final. De eso habla el Apocalipsis. Dios deja el Apocalipsis al final porque es el final. Y si Dios deja a Judas justamente antes del final, es porque es lo que va a suceder justamente antes del final. Y nos quiere advertir a todos aquellos que estemos viviendo justamente antes del final, antes del regreso de Cristo, para que estemos perseverantes, para que estemos perseverantes viviendo vidas irreprensibles delante del Señor antes de su venida, como dijo el apóstol Pedro. Si ves la progresión de las Escrituras en todo el Nuevo Testamento, seguro que muchas veces lo has leído, desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, verás que los Evangelios lo que hicieron fue revelar la verdad acerca de Cristo. Juan dijo al final de su Evangelio, en Juan capítulo 21, versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan muestra la verdad acerca de Cristo y todo su testimonio, dice Juan, es verdadero. El apóstol Pablo enseñó la verdad. En sus cartas trata sobre la verdad en 51 ocasiones nada menos. 51 ocasiones. Y habla acerca de la verdad de Cristo. Santiago enseñó acerca de la verdad. Pedro enseñó acerca de la verdad. Cristo enseñó acerca de la verdad. Toda la verdad pasa por todo el Nuevo Testamento. Y Judas nos dice justo antes de que llegue el final, que ahora vas a tener que batallar por esa verdad. Que tú, querido hermano, querida hermana, iglesia, tendremos que batallar por la verdad y que no va a ser fácil vivir la verdad. No va a ser fácil, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Todos los escritores bíblicos advirtieron de que la apostasía estaba llegando. El propio Señor Jesucristo lo advirtió. Llegarán burladores, dijo el Señor. Pablo, Pedro, Santiago, todos advirtieron, vendrá la apostasía, vendrán engañadores, vendrán, y ahora Judas dice, ya están aquí. Ya están aquí. Y ya estaban cuando Judas escribió y siguen estando hoy día dentro de las iglesias. Y peor que nunca, peor que nunca. Porque hoy si tú no piensas como la mentira del mundo, ¿sabes lo que eres? ¿Un radical? ¿O la palabra de moda, un facha? ¿Eres un intransigente? ¿Te falta amor? ¿No eres compasivo con la gente que no piensa como tú? Te atacan, te menosprecian.
Eso es lo que Pablo recordó a Timoteo, que los hombres malvados se van a intensificar en sus ataques contra el creyente. La apostasía se está intensificando, y muchos están cediendo a ella. Muchos están dejando la verdad a un lado, por miedo, por temor, por vergüenza, por hacerse más aceptable al mundo. Si no somos conscientes de que hoy en día el cristianismo está literalmente abarrotado por aquellos que atacan la verdad, entonces creo que no vivimos con la mente puesta en las cosas del Señor. Hoy en día se acepta a cualquiera que se dice ser creyente, como dije antes, pero no somos capaces de sentarnos y de escuchar lo que enseñan, lo que dicen, lo que hablan, y cotejarlo como hacían los hermanos de Berea con las enseñanzas de Pablo a la luz de la palabra. El pastor MacArthur dice: las olas de la apostasía se elevan más y más y más a medida que te acercas más y más a la venida del Señor Jesucristo. Y obviamente estamos más cerca ahora que nunca, que nunca. Por tanto, hoy día se predica un evangelio que nos salva. Y mira, cuando se niega el señorío de Cristo, como veremos en Judas, da igual lo que creas, porque creer en algo que es incorrecto no te va a salvar. No te va a salvar. Creer lo incorrecto acerca de Jesús, o escoger lo que tú quieres creer acerca de Jesús, o imaginar a un Jesús y decir creo en ese Jesús, eso no te va a salvar. Si no sabes toda la verdad acerca de Jesús y te sometes al señorío de Jesús, no eres salvo. No eres salvo. Judas dice: todos aquellos que no enseñan eso ya están aquí, ya están aquí. Y la iglesia necesita saber eso. Necesitamos ser cada uno de nosotros conscientes de eso. No puedes simplemente aceptar a todo aquel que se diga ser cristiano. No puedes simplemente aceptar todo lo que enseña cualquier que se llame maestro cristiano o teólogo cristiano, sino si no enseña el señorío de Cristo, su deidad, su poder y la sujeción a Él. El Señor advirtió en Mateo 24: y se levantarán muchos profetas falsos, y muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y con ese propósito queremos estudiar Judas en las próximas semanas. ¿Cómo perseverar en medio de esta situación por la que nos ha tocado vivir? ¿Cómo? ¿Cómo mantenernos perseverantes, firmes e irreprensibles, sabiendo que el Señor está a punto de llegar en estos tiempos de tanta apostasía? ¿Cómo no caer en la falsa enseñanza? ¿Cómo? ¿Cómo, por otro lado, batallar por la verdad? Porque, como dije antes, eso nos toca a la iglesia. El Señor no va a enviar a ángeles a batallar por la verdad. Nos toca a cada uno de nosotros batallar por la verdad. Y Judas nos da primeramente dos formas de hacerlo, y que son los versículos 1 y 2, y que les invito a que puedan tener abierto para poder comprenderlo. Judas, versículos 1 y 2. Y en estos dos versículos queremos ver, por un lado, que la única forma de poder perseverar en medio de tanta apostasía, de mantenernos firmes, es siendo como Cristo. Siendo como Cristo. Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Siendo como Cristo, identifícate con Cristo. La gran diferencia de los falsos maestros es que ellos nunca imitarán a Cristo. El creyente debe identificarse con Cristo. Y debido a que la batalla va a ser sangrienta, como dije antes, te van a atacar por todas partes, te van a decir de todo. El llamado del Señor es batalla, batalla por la verdad. La única forma de poder sobrellevarlo es recuerda quién eres en Cristo. Recuerda quién eres en Cristo.
y recuerda que estás siendo protegido por Cristo. Sal a la batalla por la verdad sin miedo, porque recuerda que estás siendo protegido por Cristo. Dice Judas 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Identifícate con Cristo. Fíjate que Judas dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. El nombre Judas aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Hay hombres a los que la palabra identifica con ese nombre, con Judas. Y seguro que hay uno que nos viene primeramente a la cabeza. Judas Iscariote, ¿no es cierto? Aquel que entregó al Señor, ¿verdad? Tenemos a Judas Iscariote, también tenemos a otro Judas, el que no era Iscariote, lo leemos en Juan 14, 22. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Además, hubieron otros Judas que leemos en las Escrituras. En Hechos capítulo 9, versículo 11, dice que había un Judas de Damasco, y luego en Hechos 15 había un Judas que era Judas Barsabás. Esta carta de Judas dice que está escrita por un hombre que se llamaba Judas. ¿Qué Judas pudo ser? Bueno, él se identifica como siervo de Cristo y como hermano de Santiago. Ese Santiago, en el original es Jacobo. En Mateo 13:55 encontramos a un Jacobo y a un Judas juntos. Mateo 13:35 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a Cristo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? A los hermanos de Jesús se les llama medio hermanos. ¿Por qué? Porque el padre del Señor Jesús no fue José, sino que María fue cubierta por el Espíritu Santo y fue concebido por medio de él. Entonces sabemos que este Judas, hermano de Santiago, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este Judas es el medio hermano del Señor Jesucristo porque hace mención a Jacobo y el único momento en que aparece en la palabra es en Mateo 13:55. Así que Judas se presenta a sí mismo en el primer versículo como el hermano de Jacobo de Santiago, lo que le convierte en el medio hermano del Señor Jesús. Pero hay algo curioso. Él no dice, soy Judas, el hermano de Jesús, que lo podía haber hecho perfectamente cuando escribió su carta. Préstenme atención porque no soy cualquiera. Soy el medio hermano de Jesús. Cuidado. Préstenme porque tengo autoridad porque soy el medio hermano de Jesús. Podría haber escrito él, pero no lo hizo. No escribe así. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo. También podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué no es Judas Iscariote? ¿Por qué no fue el otro Judas de los apóstoles? ¿Por qué estás seguro de que fue el medio hermano de Jesús? Bueno, en el versículo 17 de Judas dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, él no se identifica como uno de los apóstoles. Entonces, él no fue un apóstol. Por tanto, podemos concluir que fue el medio hermano del Señor Jesucristo. Y presentándose y siendo como era el medio hermano, ¿por qué se presenta como siervo? La palabra aquí es doulos, esclavo. Miren, si hay una palabra que muchas veces nos cuesta decir de nosotros mismos es que somos esclavos de Cristo. Preferimos decir yo soy hijo de Dios, y es cierto, totalmente cierto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero no dejamos de ser esclavos porque seamos hijos de Dios. Cuando el señor de una hacienda tenía criados que eran de mucha confianza, de mucha confianza,
Normalmente lo que hacía en agradecimiento a esos esclavos era adoptar como suyos a los hijos de esos esclavos. No eran hijos, seguían siendo esclavos, pero le iba a dar un tratamiento distinto. Esa es la idea que el Señor nos transmite. Nunca seremos como el Hijo unigénito de Dios. Por eso es unigénito, único en su especie, único en su género. No hay nadie como Cristo. Pero Cristo, a nosotros que somos esclavos de Él, por eso es Señor, nos ama tanto que nos hace ser hijos de su Padre. Pero nunca hemos dejado de ser esclavos. Y Judas se presenta como esclavo de Cristo. Esto arroja algo de luz acerca del carácter de Judas, algo que todo creyente debiera imitar. Lo importante no era él no era importante, lo importante era Cristo y su relación con Cristo y cómo vivía su relación con Cristo. Él no era lo importante, él no quería poner el foco en quién era él, sino en Cristo. Yo no soy importante, soy simplemente siervo de Cristo, hermano de Santiago. Fíjense en Cristo, no me miren a mí. Él quiere que entendamos lo importante que es esa relación con Cristo. Lo que identifica a un verdadero creyente es que está identificado con Cristo y que no pone la vista de la gente en esa persona, sino en Cristo. No busca que la gente le admiren a Él, no busca que la gente mire a esa persona como un ejemplo a seguir, sino que intenta imitar a Cristo para que la gente siga imitando a Cristo. Un verdadero creyente lo que va a buscar siempre, siempre, es que el que sea exaltado es el nombre de Cristo y no esa persona. Un verdadero creyente sabe quién es en Cristo y sabe que su relación es con Cristo. Su ejemplo a seguir es Cristo y lo que quiere mostrar es a Cristo. Un verdadero creyente va a tener, por tanto, el mismo sentir que hubo en Cristo, como dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está llamando la atención al creyente para que tome como referencia, como ejemplo, a Cristo y su ejemplo de vida. Cristo es el Señor y Maestro de los creyentes. Un creyente se debe identificar a Cristo porque imita a Cristo, porque sabe quién es Cristo, porque exalta a Cristo y porque toda su vida es por Cristo. No se proclama nada, no se autoproclama nada, solo sabe una cosa: soy esclavo de Cristo. Solo soy esclavo de Cristo. Esa persona se somete a Cristo. Esa persona sirve en humildad a Cristo y sirve en humildad a otros. Pablo puso el ejemplo de Cristo para el llamado a los creyentes, para identificar a un creyente. Dice en versículo 3 de Filipenses 2, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No hagas nada por egoísmo ni por vanagloria, no llames hacia ti la atención. No vayas intentando que la gente vea lo que haces, lo que dices. Lo importante no eres tú, es Cristo. Es Cristo. Judas sabía lo importante que era que la gente mirara a Cristo y no le mirara a él por ser el medio hermano de Jesús. Y él sabía lo que era ser esclavo. Él vivía en un mundo de esclavitud. Era un esclavo en el mundo de los esclavos. Y de esa manera así se designa. Y es curioso, porque no solamente lo hace Judas. Pablo, en Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo igualmente pone el punto en Cristo, no en él.
En Filipenses 1:1 habla de él y de Timoteo como esclavos de Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Esa es la actitud humillada, sumisa a Cristo. Eso es lo que debe de identificar a un creyente. Esa es la actitud que nos llama el Señor a cada creyente en este mundo perverso. ¿Sabes por qué? Porque las iglesias apóstatas se identifican porque exaltan al hombre. Exaltan al hombre. Y al final, lo importante es el hombre y no es Cristo. Qué contraste, ¿verdad?, con estos hombres. Esa actitud humillada, sumisa a Cristo. Y cómo contrasta con aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. Fíjate lo que dice Judas precisamente de esos apóstatas. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, esos apóstatas, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Versículo 16. Son murmuradores, quejumbrosos, que andan en sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Son orgullosos, arrogantes. ¿Por qué eran así? ¿Por qué son así esos apóstatas? Versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Niegan a quién? A nuestro único ¿qué? Fíjate lo que pone. No dice Dios, que lo es, sino que quiere enfatizar algo de Cristo. Soberanía y señorío. No se sujetan a Cristo como Señor y Salvador. No se sujetan. Para ellos Cristo no es el Señor de sus vidas. Los apóstatas no se consideran esclavos de Cristo. No se sujetan por esclavitud, en obediencia y en sumisión a Cristo y a su palabra. Para ellos, hablar de esclavitud a Cristo es algo imposible. Le es imposible. No, Dios me ha libertado, soy uno como Él. Puedo decretar, puedo hablar, puedo hacer muchas cosas, tengo autoridad. Los que no han sido regenerados por el Espíritu Santo no se sujetan a Cristo. Todo aquel creyente verdadero que ha sido regenerado, nacido de nuevo, se sujeta a Cristo como su Señor, como el Señor de su vida. Dice Judas que esos no se sujetan al señorío a través de su palabra. Convierten la gracia de nuestro Señor ¿en qué? En libertinaje. Ahora puedo hacer lo que yo quiera. Niegan el señorío de nuestro Señor. No están bajo su autoridad. Y adaptan la palabra, por tanto, a su conveniencia. Y eso daría para otro culto. Pero hay muchos que están adaptando la palabra a su conveniencia. Muchos. Y van desde iglesias que ya no se rigen por lo que dice la palabra del Señor, sino conforme a lo que la iglesia decida hacer. U otros que cuando ven esa situación se van de esas iglesias y empiezan a tergiversar la palabra de Dios para vivir, dicen ellos, en rectitud delante de Dios. Judas es un marcado contraste que ejemplifica la vida del verdadero creyente con los apóstatas. Judas es un esclavo voluntario de Cristo. Vive en esclavitud sujeto a la palabra de Dios. ¿Qué hacen los apóstatas? Reclaman la gracia de nuestro Señor, pero no se sujetan a ella. La convierten en libertinaje. Niegan el señorío de Cristo sobre sus vidas. Dicen que viven bajo la gracia del Señor, pero no se sujetan al Señor. Además, un creyente, por tanto,
debe de entender que en este tiempo de apostasía, la única forma de poder sobrellevar este tiempo, de perseverar, es siempre, por tanto, identificándote con Cristo. Siempre. Aquí no cuenta lo que pensemos, aquí no cuentan nuestras apetencias. Somos esclavos de Cristo y sujetamos mi vida a Cristo. Si no estás dispuesto a eso, ¿crees que vas a poder perseverar? No. Si no te sujetas firmemente a la soberanía de Cristo en tu vida, cualquier viento de doctrina te va a atraer y te va a sacar del Evangelio verdadero, porque no estás dispuesto a sujetarte a Cristo. Recuerda quién eres en Cristo. Recuerda quién eres en Cristo. Y cuando recuerdes quién eres en Cristo, no lo pongas en duda. Vas a tener que batallar por la verdad. Y la batalla no va a ser fácil. Por eso se llama batalla. Esto no es un juego. Como dijimos antes, esto no es un juego, esto no es un pasapalabra. Satanás va a intentar por todos los medios, intentar derribarnos para que con esa, cuando nos derribe, conseguir que neguemos al Señor. ¿Cómo entonces perseverar en la batalla? ¿Cómo batallar esta batalla por la fe? Recuerda que estás siendo guardado por Cristo. Todo creyente verdadero sabe que es guardado por Cristo. Siendo esclavo como soy de Cristo, mi Señor tiene la responsabilidad de guardarme y me va a guardar. Y es lo que sigue diciendo Judas. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. A los llamados, amados y guardados para Jesucristo. A ellos les da una bendición, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Tenemos una serie de un adjetivo, llamados, y unos verbos que están en presente y que identifican una obra ya concluida. Primero dice de los creyentes que hemos sido llamados. Tú no has ido buscando a Cristo, Cristo te llamó. Es un llamado efectivo. Todo aquel que Cristo quiere llamar, no podrá negarse a seguirle. Lo vemos cuando Él llamó a los apóstoles. Cuando llamó a Juan y a su hermano, sígueme, deja las redes y sígueme. Y ellos inmediatamente, dice, se levantaron y le siguieron. Tenemos a Mateo, el recaudador de impuestos. Cuando estaba en la mesa recaudando, le dijo, levántate y sígueme. Y él se levantó y le siguió. El llamado a todo creyente es irresistible. Y a los que llama irresistiblemente el Señor, los ama. Y es un amor continuo, nunca dejará de ser. Amados, está en un presente continuo, para siempre. Pero no solamente eres amado, sino que eres guardado para Jesucristo. También un presente continuo. Da igual lo que vivas en esta vida, el Señor nunca dejará que te pierdas. Eres guardado para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Qué maravilloso saber eso, ¿verdad? Qué maravilloso saber que podemos salir a la batalla sabiendo quiénes somos y que ya nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Pero esto también nos hacen preguntarnos. Surgen preguntas de este texto. Si esto está sucediendo en un tiempo de apostasía dentro de la propia Iglesia, ¿acaso es que Dios está perdiendo el control sobre su Iglesia? ¿Él no es la cabeza de la Iglesia? ¿Cómo es posible que entonces dentro de la Iglesia de la cual Él es la cabeza esté sucediendo eso? ¿Acaso Dios está perdiendo su soberanía? O la otra pregunta, ¿y quién me dice a mí que yo no seré un apóstata? ¿Y quién me dice a mí que yo no seré un apóstata?
Porque hoy vengo, hoy me siento, hoy predico. ¿Y mañana? ¿Y mañana? Son preguntas importantes, ¿verdad? Son preguntas que debiéramos de hacernos. Pero mira, el hecho de que Judas se dirija a creyentes y que a esos creyentes se les dirija como llamados, amados, guardados y bendecidos, en medio precisamente de una apostasía creyente, nos hace ver precisamente que la soberanía de Dios no está siendo, nunca podrá ser afectada. Él sigue siendo soberano y también afecta a la seguridad del creyente, porque la seguridad del creyente está en la soberanía de Dios precisamente. Que Judas se refiera así a los creyentes y se refiere así a Dios en medio de la apostasía que ya estaba viviendo, nos hace ver que es la soberanía de Dios lo que da seguridad a nuestras vidas. ¿La apostasía es peligrosa? Por supuesto, muy peligrosa. Por eso es que comienza diciendo, no tienes nada que temer, eres llamado, amado, guardado y bendecido. Y si te mantienes siendo siervo de Cristo, no tienes nada que temer. Nunca llegarás a ser un apóstata. Nunca, nunca. Judas le recuerda a los creyentes la soberanía de Dios. Ustedes son los llamados de Dios y les recuerda cuál es la base de esa relación con Cristo. Ustedes son amados, guardados y bendecidos. Quiere darles la seguridad. No es consolador, no es tranquilizador. Si yo vivo mi vida imitando a Cristo, sujetándome a Cristo, obedeciendo a Cristo en todo tiempo, en todo momento, no tengo nada que temer. El Señor nunca me va a soltar de su mano, nunca. Si estoy dispuesto a dar mi vida por la verdad del Evangelio, el Señor siempre estará a mi lado y Él me guardará. Quizás tenga que entregar mi vida como la entregaron tantos hombres a lo largo de la historia, pero sé cuál es mi destino, sé dónde voy a estar, sé con quién voy a estar, con mi Señor por toda la eternidad. No tengo miedo. Soy guardado, soy protegido por el Hijo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo a los romanos. ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Miren, uno de los mayores problemas de los creyentes hoy en día es que ignoran que son puestos a muerte todo el día. Eres objetivo prioritario del enemigo. Que no se consideran ovejas para el matadero, que quieren seguir viviendo en esta vida como si esto no fuera con ellos, y como si la batalla del Evangelio no fuera con ellos. Pero eso está escrito. Todo creyente es puesto a muerto todo el día, es considerado como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, en todas, aún dentro incluso de la apostasía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un creyente que ha sido salvado por Cristo, un creyente que se sujeta a Cristo, un creyente que vive bajo la autoridad del señorío de Cristo, jamás caerá en la apostasía. Jamás. Jamás. En contraste con aquellos que niegan a Cristo, y al negar a Cristo y su soberanía y su señorío, caerán. El Señor quiere traernos seguridad en medio de tanta apostasía por la que estamos viviendo, en medio de tanta mentira que invade a la Iglesia. Y dice, sujétate a mí, considera quién eres en mí y recuerda que eres lo más preciado que tengo para mí. Te llamé, te guardo y te glorificaré.
Por tanto, sal y contiende ardientemente por la fe. Sal y contiende ardientemente por la fe. Hoy muchos están cediendo a las mentiras, y las mentiras están llenando las iglesias. Y llenan las iglesias porque han olvidado quiénes son en Cristo, porque no están dispuestos a sujetarse a la voluntad de Cristo, porque no están dispuestos a sujetarse a su señorío, a su soberanía. Para ello lo importante no es que Cristo sea exaltado, sino que la gente se sienta bien. Entonces llena la iglesia de tolerancias, y dentro de esas tolerancias al pecado se le llama enfermedad. Cuando se rechaza la homosexualidad o se rechaza cualquier desviación sexual, se les tacha de homofóbicos. Cuando se llama a la santidad, se les llama soberbios a aquellos que proclaman la santidad. Cuando se llama al señorío o a la autoridad de Cristo en las vidas personales de cada uno, se les llama que son radicales. Contra todo eso, Judas está advirtiéndonos. Cuidado, cuidado. Si no te sujetas a Cristo y no recuerdas quién eres en Cristo, estás en peligro de la apostasía. Y lo que hace Judas para comenzar, por tanto, este libro es decirnos: cuidado, sujétate a Cristo. Recuerda quién eres en Cristo. Y ahora, sal a la batalla. Batalla por la verdad. Tú no puedes nunca batallar por la verdad si no crees en la verdad. Cuando alguien pretende batallar por la verdad pero no la cree, ¿sabes lo que eres? Un espía. ¿Por qué? Porque no crees en lo que estás haciendo. Eres un traidor. Si quieres manifestar que vas a batallar por la verdad, pero no crees en la verdad. Hermano, hermana, hoy día más que nunca debemos estar alerta por la verdad. Hoy estamos en un mundo donde tenemos acceso a millones, literalmente millones y millones de informaciones supuestamente cristianas, a través de YouTube, a través de Spotify, a través de WhatsApp. Estamos tan llenos de medios de comunicación que de todas partes recibimos información. Cuidado, cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que lees, cuidado, porque hay muchos que se han infiltrado dentro de las iglesias para desviar a los que ya son salvos. Aférrate a Cristo, sujétate bajo su señorío y no tendrás nada que temer, porque eres llamado por el Señor, eres amado por el Señor, eres guardado por el Señor. Así que contiende por la verdad del Evangelio y no tengas miedo. Fíjate cómo acaba Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Solo Cristo puede librarte de tropezar. Solo Cristo te hará estar sin culpa delante de su presencia con gran gozo. Tú solamente debes de sujetarte a Cristo y batallar por la verdad. Ayer hablábamos en la asamblea. Yo no tengo miedo de morir, yo no sé ustedes. Ningún creyente debía tener miedo a morir. Hoy tenemos la gente miedo, que si el virus, que si no sé qué más. Todos tendremos que morir. El medio a través del cual el Señor nos vaya a llamar delante de su presencia, no sabemos cuál va a ser. No lo sé. Puede ser que ahora me baje por las escaleras, me caiga y me rompa la crisma. Puede ser que me dé un infarto y me quede atrás y el siguiente culto espere por mí y yo estoy muerto atrás. Puede ser que me coja el virus y me mate. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que yo no me sujete a Cristo.
que yo viva una vida sin sujetarme al señorío de Cristo en mi vida, a que tenga miedo a proclamar la verdad, olvidando de que soy amado por el Señor, porque fui llamado por el Señor y que estoy siendo guardado por el Señor. Así debe ser esta iglesia, sin miedo, sin temor. Que la gente diga lo que tengan que decir. Lo único que me importa, lo que nos importa, es proclamar la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo es lo que Cristo va a usar para seguir llamando a la salvación a las personas. No intentes edulcorar el Evangelio, no intentes cambiar el Evangelio para ver si la gente escucha. La gente no va a escuchar por lo que tú les digas. La gente va a escuchar cuando tú proclames el Evangelio y el Espíritu Santo lleve a cabo la obra regeneradora. Sujetémonos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Batallemos por la verdad. Batallemos por la verdad. Escucha esto. El Señor nos llama a comprometernos porque Él ya está comprometido. Él se ha comprometido a cuidarnos, a protegernos, a guardarnos para el día de la gloria. Y Él quiere ahora que nosotros nos comprometamos a que estar en pie en su presencia y seguir luchando por su Evangelio, cueste lo que nos cueste. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, por el aliento que supone, Señor, en medio de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, Señor. Sabemos que tu palabra, tu verdad, está siendo atacada desde fuera y desde dentro, Señor. Pero te suplicamos que tú cuides de este pequeño remanente aquí en Ciudad Alta, para mantenernos fieles y firmes a ti, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que sí, somos hijos tuyos, pero también somos esclavos. Tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Y sujetados a ti, Señor, seguir proclamando tu Evangelio de verdad, cueste lo que cueste, porque tú nos has llamado, tú, Señor, nos amas, tú nos guardas, y ya nada ni nadie nos puede separar de tu amor, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, donde la sociedad clama por la tolerancia, pero una tolerancia que lleva a la muerte eterna, porque es una tolerancia que se basa en la mentira y en el pecado. Ayúdanos, Señor, cada día de nuestras vidas, para que con amor sigamos contendiendo por la fe, para que con amor, Señor, sigamos proclamando tu Evangelio, para que con amor sigamos, Señor, llamando a la gente al arrepentimiento, porque sabemos que ya tú vienes, Señor, porque tú ya vuelves, porque el fin de tu paciencia está llegando, Señor. Y cuando llegues, todo aquel que no esté en Cristo será condenado eternamente. Te suplicamos por las almas que hoy, Señor, están aquí, que todavía no se han sujetado a ti, Señor. Todavía, Señor, no se han arrepentido de sus pecados y todavía siguen creyendo la mentira de este mundo, Señor. Te suplicamos para que tú también, como a nosotros, les quites el velo de sus ojos, para que puedan ver la excelencia de Cristo y la verdad de Cristo, Señor, para que sus vidas puedan ser transformadas. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo, igual que hizo con nosotros, obre también en sus vidas, regenerándoles, Señor, y dándoles la salvación. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, a seguir, Señor, predicando tu Evangelio, nos llamen lo que nos llamen. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.